confianza. ¿Se proponían ustedes los dos? De defensa de la moción y el primero. Bien, esta es una moción que planteamos donde se solicita la dimisión del presidente del Cabildo en relación a la irresponsabilidad y legalidad en el nombramiento y contratación del personal de confianza. Y planteamos esto porque esta es una actuación donde lo que se arrastra es una verdadera vergüenza y despilfarro para Fuerteventura y sus habitantes. Y no solo eso, sino lo que es peor, que todo esto se ha hecho con conocimiento de tal situación de ilegalidad. Estas cuestiones que me gustaría precisarlas antes de continuar, las hago porque desde luego desde el inicio de la legislatura, de la MF, hemos venido insistiendo en que era una vergüenza y un auténtico despilfarro que cuando el presupuesto del Cabildo había pasado de unos 90 millones de euros a unos 60 millones de euros, es decir, que se redujo en estos ejercicios de crisis en torno a un 30%, el Cabildo haya continuado manteniendo esos privilegios de la política, esos privilegios de mantener 29 cargos de confianza que vienen costando a los majoreros 1.200.000 millones de euros al año, es decir, unos 200 millones de pesetas al año. Ahí tenemos que recordar, por eso insistimos desde el principio que esto era inadmisible y que era una verdadera vergüenza y un despilfarro para los intereses de Fuerteventura. Tenemos que insistir en que estos contratados de luego no son trabajadores del Cabildo, porque de luego es personal que es contratado por el presidente para su beneficio e interés político. No son trabajadores del Cabildo. Y tenemos incluso que precisar que tampoco son los trabajadores eventuales que recoge la ley, porque para ser trabajadores eventuales los recogidos en la ley, lo primero que tenían que haber hecho es nombrarlos de acuerdo con la ley. Entonces, en definitiva, lo cierto es que estos nombramientos responden a enchufados ilegales en beneficio e interés de la gestión política del presidente, que le está costando a todos los majoreros, ya llevamos acumulados en estos 15 nombramientos, ahora hablaremos, unos 2 millones de euros, es decir, 300 y pico millones de pesetas. Es la factura que llevamos acumulada por esta actuación ilegal. Y además, lo que es peor, insistí al principio, que se ha procedido a la misma a sabiendas. A sabiendas porque esta situación fue advertida por AMF en el Pleno, que el cauce que se había tomado era ilegal y, desde luego, pero bueno, en fin, lo que se ha puesto de manifiesto, ya no solo en estas actuaciones, sino en otras muchas, es que basta que desde AMF le indiquemos el camino correcto que deben seguir, o que el presidente en este caso debía seguir, para que el gobierno y el presidente tomen el contrario, como se ha puesto de manifiesto con el resultado de las distintas sentencias. Y digo esto porque recordemos que desde junio de 2011 el presidente procedió al nombramiento de estos 15 cargos de confianza, saltándose los requisitos y exigencias legales, cuyo coste aproximado es de unos 600.000 euros anuales, estos 15 en concreto, a los que hace referencia el decreto 1848 de 2011. Perdón. Es decir, más de 100 millones de pesetas anuales únicamente con este nombramiento. Personal que está únicamente a las órdenes del presidente para su beneficio e interés político, no para el del Cabildo de Fuerteventura ni para la población de Fuerteventura. Se presentó recurso de reposición por el consejero del Grupo Popular, don Eugenio Cabrera Montelongo, y recurso contencioso administrativo por AMF, habiéndose advertido tal circunstancia. En 2013 se dicta sentencia que anula el nombramiento y declara nulo el nombramiento de estos 15 cargos de confianza, con lo cual no era convalidable tal situación. El Cabildo, lejos de acatar la sentencia, lo que hace es recurrirla y la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dicta una nueva sentencia en enero de 2014 en el que desestima el recurso del Cabildo y se reafirma en la nulidad del nombramiento de estos 15 cargos de confianza. Desde luego, este es un nombramiento ilegal realizado por el presidente del Cabildo para su puro beneficio e interés político, no para el del Cabildo ni para la población de esta isla, del que llevamos gastados más de 2 millones de euros en estos 3 años que llevamos de legislatura. Es decir,
más de 300 millones de pesetas en un nombramiento ilegal para el puro beneficio e interés político. Consideramos que son motivos más que suficientes para solicitar la dimisión del presidente del Cabildo en una actuación que era inadmisible y que era una verdadera vergüenza y un auténtico despilfarro, que en una situación de crisis como atravesamos se siguieran manteniendo estos privilegios que los está condenando a la sociedad y que además se hagan de modo ilegal. Es necesario tener la responsabilidad política, admitir el verdadero error, y yo creo que aquí lo digno sería, desde luego, que el presidente asumiera la dimisión antes de que la tuviera que votar este pleno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, este tema que trae el domingo hoy a este pleno, es una cuestión de moral, ¿no? De ética y de justicia también. Pero claro, es una práctica que ocurre en todas las instituciones y una práctica que se ha venido realizando desde siempre que existió la democracia en esta última fase hasta ahora. Vamos a pedir por eso, le dice el presidente, a nosotros parece un poco fuerte, parece un poco excesivo, aunque sí estamos de acuerdo en que estas cuestiones tienen que dirimirse lo antes posible, aclararse y que vayan por el conducto reglamentario. O sea, en el sentido que ciertas prácticas no son de ley porque que no se realice y que asuma las consecuencias a quienes otros, ¿no? Pero aquí en todos lados, ahí en Perú también, en Buenos Aires también, en el Estado también y en Europa también. Ahora, pedir por ello la cabeza del presidente, pues en eso no estamos de acuerdo, listo, que queda un año para las elecciones y, en fin, ahora que digan los votantes, la población, quienes tienen que seguir o irse. Muchas gracias. Gracias, consejero. Partido Popular. Sí, gracias, presidente. Yo lo que quisiera es llamar la atención del conjunto de consejeros y consejeras de este pleno y que hagan una reflexión, porque esto acaba de empezar, no ha culminado, y hagan una reflexión sobre el uso y el abuso de la utilización de las mayorías. Trae estas consecuencias que nos ha traído esta sentencia que hemos estado viendo hoy a lo largo de la mañana. Y yo les quiero decir una cosa, el corporativismo del partido, la sumisión a la presidencia o al que sea, en estos casos no es nada bueno, porque lo llevan a cometer los errores que se han cometido. Este consejero que les habla, en el pleno que tuvo conocimiento del decreto de la presidencia, le dijo que le manifesté, tanto en el pleno como después del pleno, y lamento que no esté aquí para que lo pueda corroborar, que estaba dictando un decreto que no se ajustaba a derecho y que era un decreto ilegal, y que tenía la oportunidad de decir que se había equivocado y asumir las consecuencias. Sin embargo, la soberbia, la prepotencia, lo llevó a decir que hiciéramos lo que quisiéramos. Y yo le dije, te voy a presentar un recurso de reposición previa para que tengas la oportunidad de solucionar o de solventar un problema en el cual te has metido tú y has metido al conjunto de tus compañeros que han votado a favor. Presenté el recurso de reposición previa y le manifesté además que yo no iba a presentar recurso contencioso administrativo a pesar de haber presentado el recurso de reposición previa, porque entendía que no me gustaba judicializar la vida política en los primeros momentos de la legislatura. Bueno, aquello fue como si yo le hubiera dicho, lo hubiera estado amenazando y me dijo que él no tenía miedo. No se olviden que a la hora de votar a favor de algunos acuerdos, lleva incluso también la responsabilidad patrimonial de todos y cada uno de los que voten a favor. Y yo les digo, hay que dar cumplimiento a la sentencia. Yo participo del
criterio de algunos juristas que dicen que la devolución del dinero por parte de los trabajadores eventuales sería un enriquecimiento ilícito. Pero hay que dar cumplimiento a la sentencia, no nos olvidemos de eso. Y aquí, a sabiendas de, se han cometido irregularidades. A sabiendas de, y por lo tanto, alguien tendrá, para dar cumplimiento a una sentencia, alguien tendrá que ser responsable. Y ya no es uno, ya son varios. Por tanto, yo creo que el presidente debe de asumir la responsabilidad. Y en política se está para asumir responsabilidades. Y por eso yo creo que debe de hacer una reflexión y decir, me he equivocado, no he actuado democráticamente y por lo tanto sería bueno, sería sano, sería saludable para esta institución que presentara la dimisión. Gracias. Desde luego, la medida me parece excesiva. Pedir la dimisión del presidente, porque en un recurso contencioso administrativo, el presidente y el grupo que lo avala en este pleno no se le haya dado la razón y se haya declarado un acto administrativo ilegal, me parece, cuando menos, que es excesivo. Habida cuenta de que se han presentado muchísimos más recursos y no todos los ha perdido. Y cuando alguien presenta un recurso y lo pierde, si seguimos el mismo hilo argumental, también debería presentar la dimisión. Y aquí se han presentado recursos contenciosos administrativos que han salido favorables a la tesis del gobierno, y otros en contra. Por lo tanto, me parece que sí, sigo planteándole que la petición, cuando menos, es: a ver, tenemos una sentencia en contra de un acto administrativo si todos los ayuntamientos, cabildos, gobiernos de España, porque la sala de lo contencioso administrativo falle en contra de ello, tienes que asumir, no habría alcaldes ni presidentes del cabildo ni de diputación en España, porque eso ocurre en todas las administraciones y no lleva aparejado inmediatamente de un genio la dimisión de ni del presidente, ni del consejero delegado, ni de todos los miembros de una corporación, ya sea pleno o consejo de gobierno. Eso en cuanto a su participación en el tema. Con respecto al señor Lloret, yo no me cansaré de decir que usted continuamente dice falsedad, entre otras cosas porque usted dice que los trabajadores no son personal del cabildo. Pero el cabildo le paga la nómina, por lo tanto algo hagan en el cabildo. Y no trabajan, no se confunda, don Celio, no quiera confundir a la opinión pública, no trabajan para beneficio del presidente del cabildo. Ese tipo de personal tiene por normativa legal sus funciones. Y esas funciones, las que dan por normativa legal, tienen sus remuneraciones con cargo a los presupuestos del cabildo. Por lo tanto, usted habla, y se lo he reprochado en alguna ocasión y veo que a usted le da igual, habla de un colectivo de personas, padres y madres de familia, con auténticos desdenes. Usted habla de ellos como enchufados, que no hacen nada más que el cabildo lo único que hace es despilfarrar y que es una vergüenza. Esos señores no han cobrado por otro motivo, sino porque han ejercido su trabajo. Ellos han hecho un trabajo durante 3 años, que por un procedimiento administrativo estaba mal, porque así lo ha dicho la legislación, así lo ha dicho el juez o el tribunal, estaba mal nombrado. Pero su trabajo durante todos estos años lo han ejecutado, y lo han ejecutado bien, don Sergio. Y vaya usted a un juzgado de lo social a decirle que esos trabajadores ahora no tienen derecho a esa remuneración, y que lo que han hecho es una vergüenza y un despilfarro. Ellos han cumplido con la misión que les tiene encomendado la normativa vigente, que es, ellos son funcionarios eventuales, entran con el gobierno y salen con el gobierno. Simplemente eso, que ha habido un mal nombramiento, se asume, pero hombre, de ahí a pedir que por esa cuestión, por una cuestión de un nombramiento, por la celebración o no de un pleno previo, dimita al presidente del Cabildo, en serio, me parece que es excesiva su obsesión con la figura de este presidente. Gracias, consejera. Muchas gracias, señor presidente. Bien, que parece que quiere confundir, señor Miranda, es usted, y entiendo que con clara intencionalidad. En primer lugar, no son trabajadores convencionales del Cabildo para el interés para desarrollar funciones propias del Cabildo,
salvo que las estén desarrollando porque ustedes quieran que continúen, porque no pueden hacerlo. Sí que hay sentencias al respecto de que no pueden hacer ese tipo de funciones. Eso en primer lugar. Tampoco son los trabajadores eventuales de los que habla la ley, porque para eso tenían que haberlos nombrado siguiendo el mecanismo y el curso legal correspondiente. O sea, nosotros no tenemos nada absolutamente en contra de ninguno de estos trabajadores, que sí es verdad que son trabajadores y han desarrollado un trabajo, pero han desarrollado un trabajo con un nombramiento ilegal del presidente, porque es un decreto de presidencia, y han sido designados a dedo. Entonces usted le podrá dar el nombre científico que quiera, pero un trabajador ilegal designado a dedo para el beneficio e interés político del presidente, porque no pueden desarrollar otras funciones, son personal eventual para labores de asesoramiento político, no administrativas ni de ningún otro tipo, porque eso sí que no pueden desempeñar. El nombre científico de usted el que quiera, pero un personal designado a dedo para el beneficio personal y político del presidente, usted le puede dar el que quiera, pero el nombre común es enchufado y además ilegal, porque eso lo ha puesto de manifiesto la sentencia de la que estamos hablando. Yo no estoy desprestigiando ni criticando a los trabajadores del Cabildo. Si hubiesen querido estar en una situación legal, era el presidente quien tenía que haber hecho las cosas como debía hacerlas legalmente, cuando además se le advirtió. Lo que pasa es que cuando se le advierte de la oposición, basta que le digamos el camino correcto para que el presidente tome el contrario, por esa cabezonería de no dar marcha atrás y no reconocer el error. Y a veces, en política, hay que reconocer el error, corregir y reconducir los temas. Y no hubiese pasado nada en cuanto al nombramiento, porque no tenían límite ni de número, ni de retribución, ni de funciones a desarrollar dentro de las que marca la ley para el personal eventual. Pero no hicieron eso. Lo que le veníamos diciendo es que, desde luego, era una vergüenza y un despilfarro que se gastaran 200 millones de pesetas al año. Pero que lo que es más grave todavía es que lo hayan hecho de modo ilegal. Y se ha hecho de modo ilegal en base a un decreto del presidente. Ilegal y sobre el que se le advirtió de tal circunstancia. Entonces, cuando el Cabildo ha despilfarrado 300 millones de pesetas, más de 300 millones de pesetas, en el nombramiento concreto de esos 15 cargos de confianza, lo digno y desde luego la responsabilidad política, nosotros consideramos que le llevaría a dimitir, porque se ha gastado más de 300 millones de pesetas de los majoreros para su beneficio e interés político, que no estamos hablando del que recoge la ley, porque para eso tenía que haber seguido el curso legal, y que en cualquier caso ya manifestábamos que considerábamos desproporcionadas las circunstancias que atravesamos. Pero que a ello se une la circunstancia que ha sido un nombramiento ilegal. Y esa es la cuestión sobre la que consideramos que hay que asumir la responsabilidad política de la dimisión del presidente, que lo ético y coherente sería que la hubiese tomado el mismo. Gracias, consejero. Sergio. Gracias, señor presidente. Bueno, si se ha cometido alguna ilegalidad, pues que la justicia actúe en consecuencia, ¿no? Si tiene que meter en la cárcel a alguien, pues lo metan en la cárcel. O sea, el presidente se sea, ¿no? Pero vamos, de a pedir la dimisión, pues no nos parece correcto. Así que no vamos a apoyar la moción, aunque sí manifestamos que lo que no se puede hacer es actuar de manera ilegal con presupuesto público, igual con las personas. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, ya sé que es difícil hacerlos cambiar de estilo y de proceder, porque ya tienen asumida una cultura de que es difícil hacerlos cambiar. Mire, el tratar de asimilar los recursos, los contenciosos que haya podido poner o perder la oposición a la hora de mantener criterios de posibles acuerdos en la institución, yo siempre he escuchado que las responsabilidades se asumen en función de los daños ocasionados a la institución o a la empresa o a lo que tú estés desarrollando. O sea, no es lo mismo que se presente un recurso cuyas consecuencias no las hay, a que se presente un recurso porque los daños ocasionados que han creado a la administración, en definitiva al erario público, sea el que se ha producido en este caso.
Y aquí hay un daño material, un daño económico que se le ha producido a esta institución que es cuantificable. Y ante eso, nosotros decimos, es que es una cuestión advertida, es una cuestión sabida, es una cuestión que se debe, y por eso digo que a sabiendas de que se estaba cometiendo una ilegalidad, porque mire, ahora estamos que si son enchufados, que si no son, yo no voy a entrar en eso, pero lo que sí es verdad es que el pleno le correspondía el establecer el número, las características de las personas que se van a contratar, porque aquí se han contratado, y yo no sé, usted lo sabía, si hacía falta un asesor en materia económica, o en materia social, o en materia cultural, o en que el pleno no dijo nada, y es una función específica que tiene el pleno de la corporación, y luego después, con esas características, el presidente nombre que primero por la votación presupuestaria o sea, por lo tanto no intente de asimilar que si la oposición ha presentado contencioso y no ha perdido, claro que sí, podemos tener puntos de vista diferentes. Hombre, yo también le podría decir, también hay una sentencia de la anulación de los presupuestos o de un crédito que se pidió. Mire, y ustedes siguen adelante y lo recurren, y claro, y lo recurren con dinero público. Usted sabe que en estos momentos están sentenciando a algunos del Partido Popular, a algunos alcaldes del Partido Popular, por defenderse con dinero de la institución. Por defenderse con dinero de la institución. Por lo tanto, llamo la atención de todos ustedes y les digo, hombre, votar a favor de esto. Porque no sé si vale la pena presentar un recurso de responsabilidad patrimonial, porque bueno, parece que ustedes no se sientan por un momento a decir, voy a reflexionar sobre lo que estoy haciendo. Gracias. A ver, dinero público. Con el ejemplo que acaba de poner, más lugar deja a su compañero. Si nosotros estamos aquí defendiendo no cuestiones personales de fulano de tal, estamos defendiendo acuerdos que toma la corporación, o en este caso, un decreto del presidente en su calidad de presidente. No es que el presidente tenga algún pleito por ahí y solo haya defendido con dinero del Cabildo. El mismo daño le ha hecho a las arcas del Cabildo con una diferencia, que es que nosotros y ya por sentencia judicial, hemos omitido un trámite, pero el daño económico es el mismo que tenía el Partido Popular cuando tenía también sus cargos de confianza. ¿O es que a los cargos de confianza del Partido Popular, por tener el nombramiento correcto, no deberían recibir los dineros? Se les paga por su trabajo, don Sergio, por su trabajo. Y sigo diciendo y reiterando, usted denigra a unas personas que tienen un reconocimiento en la ley, que están reconocidos, que en las últimas modificaciones el Partido Popular no se atreve a quitarlos, sino los mantiene, pone un número, pero los mantiene, por algo será, don Sergio, por algo será. El Partido Popular en ningún momento, y no estoy hablando por poner un ejemplo, yo me libre de don Geni, le estoy poniendo un ejemplo de que en la normativa última de estabilidad presupuestaria, cuando hablamos de restringir cargos, no los restringe, los disminuye, pero ahí sigue. Por lo tanto, esos cargos tienen un respaldo legal, puesto que es el mismo gobierno el que los sigue manteniendo, ustedes sabrán por qué, pero lo seguimos manteniendo. Por lo tanto, a mí me sigue pareciendo que la forma en que don Sergio habla de estas personas es, desde mi punto de vista, denigrante. Habla de enchufado, y además habla de vergüenza, y además habla de despilfarro. Despilfarro por pagarle a unas personas su sueldo. Me parece que no. Me parece que no despilfarro. Otra cosa es que le guste el trabajo que realizan o que no realizan, pero que son miembros de esta corporación, que salen de los funcionarios, que salen de las arcas de esta corporación. Eso es una realidad. Y no intente usted camuflarlo ahora que funcionarios eventuales. Son funcionarios eventuales, están reconocidos por ley, se les paga un sueldo mensualmente y hacen su trabajo para esta corporación. Y eso es así, don Sergio. Y no intente usted decir lo que está diciendo sobre estas personas, que desde mi punto de vista merecen el máximo de los respetos, porque hacen igual que usted y yo un trabajo.